Bueno, buenas tardes para todos y todas. Darles la bienvenida a esta nueva edición de la ECON. En primer lugar, agradecerles a todos los organizadores de parte de la facultad, a las autoridades, a la gente del Centro de Estudiantes, al Instituto de Economía Política, al IEP de la facultad, que es, junto con el Departamento de Economía, dos de los principales impulsores de esta charla, donde la idea es, aprovechando las bondades que la virtualidad nos fue dando en este último tiempo, poder convocar a algunos de quienes fueron nuestros profes, investigadores de la Facu, para que vengan a contar en este caso una experiencia distinta. Ellos, Soki, Santi y Mati, perdonen la informalidad en la primera presentación, ya vamos a tener tiempo de conocerlos en profundidad, están realizando sus doctorados en algunas de las principales universidades del planeta, y en este caso se hacen un tiempo para venir a contarnos su experiencia, tanto lo que están realizando en términos más bien académicos, las líneas de investigación que están realizando, como la idea también es poder tener una suerte de entrevista mucho más descontracturada y conocer cuáles fueron los principales desafíos que los llevaron a estar allá, cuáles fueron las complejidades, las virtudes, las bondades, y poder conocer un poquito más cada una de las distintas experiencias, y la idea es que, como siempre, que pueda llegar a ser un motivador para quienes están cumplimentando sus carreras y tienen a esta como una de sus principales opciones a la hora de continuar su vida académica y su vida profesional. Dicho todo esto, ya comienzo un poco con las presentaciones formales. Les agradezco muchísimo a los tres por hacerse el tiempo y poder venir a dialogar un rato con nosotros, en nombre de toda la Facultad de Ciencias Económicas, que obviamente es su casa, y agradecerles nuevamente por el tiempo. Yendo ahora sí a las presentaciones formales, en primer lugar quiero presentar a Socorro Pardo Martínez, quien fuera becaria Proasis de la Facultad de Ciencias Económicas, al tiempo que estaba realizando su maestría en Economía acá, fue profe de Economía en el CBC, también fue ayudante en Micro 1, en Micro 2, en Desarrollo Económica, entre otras materias, y que hoy por hoy está realizando su doctorado en la Universidad de California, Davis, y que nos va a venir a contar un poquito lo que está realizando en estos momentos. Así que, Socorro, muchísimas gracias y te cedo la palabra. Hola, les voy a compartir mi pantalla un segundo. ¿Ahí lo ven? Perfecto. Bueno, como Julián decía, yo soy Socorro. Hice mi licenciatura y mi maestría en la Universidad de Buenos Aires, y en septiembre de 2019 empecé mi doctorado en la Universidad de California en Davis. Ahora estoy empezando mi tercer año. El programa que estoy yo, los primeros 2 años son como, se podría decir como una especie de maestría, porque el primer año, o sea, los primeros 2 años son más enfocados en cursada, el primer año es como una cursada más teórica y de herramientas más generales, el segundo año es más de especialización, en particular tenemos que elegir como nuestras 2 o 3 áreas de especialización y ya cursamos cursos que tienen que ver con eso, y el tercer año ya se vuelve como todo más orientado hacia la parte de investigación y realización de la tesis, y hasta ahí es un poco donde puedo contar que es donde estoy yo. Empezando ese tercer año. Y sí, estoy, como ya dije, en la Universidad de California en Davis. Davis es en el norte de California, como a 2 horas de San Francisco, y es como un pueblito, una ciudad universitaria. Si les parece, les cuento un poco en general. ¿Están viendo mi pantalla? Perdón. Porque yo la dejé de ver. Perdón, la vuelvo a compartir. Creo que se salió, ahí está. Si no, si querés, seguirnos contando, y mientras ahí se está cargando. Sí, perdón, ahí estoy, perfecto. Les decía que, si les parece, les cuento un poco en general mis intereses, y después un poco más en particular los proyectos sobre los que estoy trabajando ahora. Mis áreas de especialización son desarrollo económico, economía laboral y economía política. Así como si tuviese que hablar a nivel general, los temas de mi interés sería un poco estudiar cómo
o sea, el rol de los gobiernos como, como para promover el desarrollo económico, siendo que los gobiernos en el mundo en desarrollo son los principales proveedores de servicios. Entonces, un poco la idea es estudiar cómo se puede mejorar la efectividad de los gobiernos en proveer servicios y promover el desarrollo económico, y en particular, y un poco en la intersección un poco de estas tres áreas que comenté que son mi especialización, me interesa enfocarme en uno de los determinantes del desempeño de los gobiernos, que es el desempeño de los individuos que llevan a cabo las funciones de gobierno, que diseñan e implementan las políticas públicas y que proveen estos servicios. Entonces, un poco estudiar el desempeño de los individuos que trabajan en el gobierno y que llevan a cabo las funciones del gobierno, y un poco como el rol que juegan los incentivos y cómo estos esquemas de incentivos se pueden mejorar y modificar para mejorar el desempeño. Eso sería como un poco a nivel general. En particular, ahora estoy trabajando en dos proyectos que están relacionados con corrupción, que bueno, es uno de los motivos por los cuales el desempeño de los gobiernos y de los individuos que trabajan en el gobierno se ve afectado, y la calidad final de los servicios que el gobierno provee. El primer proyecto es un proyecto con el que estoy trabajando con un compañero del programa, que tiene que ver con estudiar si el hecho de recibir nueva información sobre actos de corrupción afecta la participación política. Entonces, un poco la idea es estudiar ahí si, por ejemplo, si te enterás que el, digamos, intendente de la municipalidad donde vos vivís está involucrado en algún escándalo de corrupción, si eso va a afectar la forma en la que vos participás políticamente en las elecciones, por ejemplo, si efectivamente se genera o no como un descontento político, y si eso se puede llegar a manifestar, por ejemplo, a través de un voto de protesta. Y también nos interesa estudiar ahí si esta nueva información sobre hechos de corrupción genera alguna modificación a la elección de candidatos políticos que tienen que ver, que vienen como de afuera del palo de la política, que serían como los candidatos outsiders. Bueno, ese es un proyecto en el que estoy trabajando ahora, que bueno, obvio a mí me parece súper interesante y por algo lo hago. Otro proyecto más incipiente, pero también con el que estoy empezando a trabajar ahora, tiene que ver con cómo hechos de corrupción pueden afectar la formación de creencias y normas en la sociedad. Un poco ahí la idea es estudiar si haber estado expuesto o haber vivido bajo un gobierno que estuvo involucrado en hechos de corrupción afecta la formación de creencias sobre lo que está bien y lo que está mal hacer, y si potencialmente esto después afecta también los comportamientos, ¿no? Sí, un poco ahí en particular me parece interesante como estudiar haber estado expuesto a estos gobiernos, en particular como siendo joven, que es como la etapa donde todavía estamos más maleables respecto a nuestra formación de creencias, y cómo esto en particular afecta la formación de creencias con respecto a la honestidad y la confianza, por ejemplo. Así que sí, esos serían como los dos proyectos en particular sobre los que estoy trabajando ahora, y en más general mis áreas de investigación. Bueno, muchísimas gracias, muy, muy interesante y genial también la pasión con respecto al tema. Está muy, muy bueno. Te agradezco de nuevo, Socorro, por el tiempo. Y bueno, ya en breve vamos a charlar después un poco más de lo que fueron los distintos desafíos que uno va teniendo con respecto a llegar, ¿no?, a estudiar ahí. Continuamos con el resto de las presentaciones y ahora seguimos con Santiago Cámara, obviamente también graduado en Economía de acá de la facultad. Él fue becario del Consejo Interuniversitario Nacional, becario de investigación, entre otras materias fue profe de Macro 1, de Macro 2 también con Daniel Heyman y con Laura D'Amato. Continuó sus estudios de posgrado, su maestría en la Universidad de San Andrés, y hoy por hoy está cursando su doctorado en la Universidad de Northwestern.
Así que bueno, básicamente darle la palabra y que nos cuente un poco en qué está trabajando en estos momentos. Antes que nada, para arrancar, muchas gracias por la invitación para participar de este encuentro. Es siempre lindo poder volver a la UBA. Siempre que puedo estar en Buenos Aires me doy una vuelta para charlar con algunos profesores y es muy lindo, aunque sea de manera virtual, poder compartir un poco con gente relacionada a la facu. Déjenme compartir rápidamente mi pantalla. Más que nada, después, mis principales áreas de investigación son macroeconomía y comercio internacional. Si quieren mandarme un mail por si tienen preguntas, siempre pueden mandarle un mail a Juliano. Acá está mi mail por si quieren contactarme directamente. Déjenme contarles un poco cuál fue mi camino al doctorado. Yo hice la licenciatura en la UBA. Como dijo Julián, yo fui becario de investigación, especialmente trabajé con Daniel Heyman y con Ariel Korenberg. También di clases en muchas materias, en macro 1, macro 2, tópicos de macro. Ya verán por dónde vienen mis ganas de estudiar macroeconomía. Y la verdad que dar clases en la UBA me sirvió muchísimo como para volver a leer y procesar todas las cosas que nos enseñan y volver a, si querés, a no solo pensarlo, sino también a cuestionarlo y preguntarme por qué hay ciertas cosas que leía en los libros y capaz cuando íbamos a la realidad capaz no se llevaban a cabo, o había ciertas hipótesis que me cuestionaba. Después hice una maestría en economía en la Universidad de San Andrés y trabajé con varios profesores ahí como su asesor de investigación. Después trabajé en el Ministerio de Producción de la Nación por un año, en 2016-2017, y después me vine a hacer el doctorado a Northwestern, con fecha tentativa para terminar en 2023. Y ya una vez estando acá, fui pasante de investigación en el Banco Central de Chile, en el Fondo Monetario Internacional, tengo una cierta relación con el Becker Friedman Institute de la Universidad de Chicago. Una de las cosas que a mí que hice, que me sirvió bastante como para tener una idea de por qué quería hacer el doctorado, es que, digamos, no solo pude interactuar con mucha gente en la UBA, no solo profesores, sino, digamos, no solo haciendo investigación con Daniel o con Ariel, sino que también dando clases, y también pude trabajar, digamos, en el Ministerio de Producción, teniendo un poco más de interacción con el lado real de la economía, esas cosas que leemos, y pues tratar de interactuar con aquellos agentes económicos de los que tanto tratamos de aprender. Y en el mío también hice algunas consultorías, y yo creo que lo que a mí me motivó a hacer un doctorado es plantearme ciertas preguntas que a mí me parecían muy relevantes. Y yo decía, esto leo en algunos lugares, pero quiero poder contestarlas, quiero poder pasar el tiempo de sentarme y estudiarlas, y capaz suena un poco nerd, pero me encanta tener la posibilidad de sentarme y cuestionarme estas cosas y preguntarme por qué pasan estos fenómenos. Déjenme contarles brevemente algunos de los proyectos en los que estoy trabajando. Tengo tuve la oportunidad de trabajar con cientos profesores acá en Northwestern, y uno de los papers en los que estamos trabajando es sobre intervenciones, es sobre, digamos, cómo hacer intervenciones cambiarias en economías abiertas como la Argentina. Y no los voy a aburrir con términos, digamos, muy técnicos, pero, digamos, creo que siendo argentinos o siendo latinoamericanos, escuchamos el término reservas del Banco Central repetidamente en clases, en los medios académicos hablando de esto. Y una de las cosas que nos preguntamos es qué hace o cómo puede hacer un banco central de una economía emergente para hacer distintos tipos de políticas.
Y la mayoría de los papers que leemos a lo largo de la carrera, o que los papers que se utilizan digamos, en bancos centrales, la mayoría asumen una sola, digamos, herramienta de política, que es el inflation targeting, con, digamos, una política de manejo de la tasa de interés. Y una de las cosas que uno aprende, especialmente viniendo de Argentina, es que hay ciertos objetivos internos y externos. Por ejemplo, un objetivo interno puede ser la inflación y otro objetivo externo puede ser la balanza comercial o el dólar. Entonces, lo que nos preguntamos con Larry Cristiano y Husnu, nos preguntamos cómo podemos introducir intervenciones cambiarias en un modelo. Y lo que queremos hacer es, bueno, digamos que introducimos esta segunda herramienta, o sea, vamos a tener un banco central que puede hacer una política digamos, de tasa de interés, pero al mismo tiempo puede hacer, digamos, puede realizar intervenciones cambiarias, puede comprar y vender reservas. Queremos ver cuál es el efecto sobre la volatilidad macroeconómica financiera de una economía, y, digamos, qué beneficios o perjuicios puede llegar a tener, qué riesgos puede llegar a tener. Y ya lo estuvimos presentando, y digamos, esto es creo que, como todo en economía, puede llegar a ser un debate. Hay gente que le parece brillante, hay gente que nos dice esto es una calumnia, pero tratamos de hacer un modelo que sea lo más, que lo que podamos llevar a la práctica, que podamos llevar a los datos, y tratar de tener ciertas evidencias del rol de este tipo de políticas. Y uno de los capítulos de mi tesis, no los voy a aburrir mucho con esto, es, que creo que es una cosa que a mí me interesan, me interesa digamos, el rol, o digamos, cómo impacta crisis de riesgo soberano sobre las economías. Y nosotros, viniendo de Argentina, que creo que nosotros, los que estamos participando en esta, digamos, en esta presentación, debemos haber visto 2, 3 defaults soberanos, o más o menos por ahí, en nuestras cortas vidas. Siempre que vemos que hay una crisis soberana, vemos que el nivel de actividad en la economía se desploma, vemos que caen las importaciones, cae la inversión, cae la productividad de las empresas. Y una de las cosas que a mí me llama la atención es que vemos que el dólar se dispara, se deprecia el tipo de cambio, pero las exportaciones parece que no se mueven mucho. Y esto, aunque a mí me pareció muy familiar viniendo de la Argentina, es algo que se encuentra para varios países. Y yo me empecé a preguntar por qué pasa esto, por qué es que las exportaciones no reaccionan tan fuerte, o por qué no podemos, digamos, resolver esta crisis exportando más. Y una de las cosas que trato de explotar en este capítulo de mi tesis es tratar de estudiar cómo las empresas, digamos, difieren, son heterogéneas en su participación exportadora, en qué productos venden, y al mismo tiempo tratar de ver cómo el sector bancario, o cómo ciertas fricciones digamos, en los mercados financieros pueden amplificar, digamos, qué tan fuertes son estas crisis soberanas. Y digamos, hay muchas razones. La literatura ha hablado mucho sobre por qué puede llegar a pasar que las exportaciones y el nivel de actividad sufran mucho durante este tipo de crisis soberanas, y yo creo que es muy relevante la idea de que las firmas son muy heterogéneas entre sí, porque solo un número muy reducido de firmas exportan. Digamos, 10% digamos, siendo muy generoso con cómo se define el nivel de firmas que pueden exportar. Y al mismo tiempo, creo que es algo que escuchamos mucho en la Argentina, que es, o capaz no escuchamos mucho, pero no le prestamos atención, es que para exportar también necesitamos importar. Argentina es un país que, digamos, ingresos medianos, necesita importar productos para poder entrar a mercados extranjeros, y al mismo tiempo exportar es intensivo en financiamiento. Por ejemplo, si uno quiere exportar, primero tiene que, por ejemplo, comprar insumos importados, va a tener que producir, exportar, y recién va a poder cobrar capaz, digamos, 2 o 3 meses después del envío del producto. Entonces hay
se necesita mucho financiamiento para producir y exportar. Y digamos, no quiero ir mucho hacia hablar mucho más sobre esto, pero básicamente lo que agarramos es, tratamos de, lo que hacemos es básicamente encontramos una base de datos donde tenemos cuánto exportan las firmas, cuánto importan, de qué productos, hacia qué destinos, y podemos al mismo tiempo digamos, machear o unir esta base con la base de datos del Banco Central, de digamos, qué firmas toman prestado de qué bancos. Entonces podemos explotar que hay muchas firmas que son muy heterogéneas entre sí, y que al mismo tiempo hay muchos bancos, y esos bancos van a estar más o menos expuestos al riesgo soberano. Y después hacemos, construye un modelo, pero básicamente por qué les quise hablar de esto era porque yo vine a estudiar acá a Northwestern, en Chicago, con ciertas preguntas que yo me venía cuestionando desde que creo que hice Macro 1 en Paternal. Son preguntas que yo me decía, bueno, pero ¿por qué estamos viendo el modelo Mandel-Fleming que me dice que si se deprecia el tipo de cambio las exportaciones crecen? Y no lo veo pasar. ¿Por qué no vemos la relación entre importaciones y exportaciones? No lo vemos tan en detalle en la UBA, o capaz no se le hace ese énfasis, y a mí me interesaba, o veía a mi papá cuando tenía su fábrica hablar de eso, y no lo veía. Yo digo, esto tiene que ser interesante. Y capaz una de las dudas que ustedes tienen es, yo quiero estudiar algo relevante a Argentina, pero tengo miedo que mis profesores me digan, no, eso, ¿qué le importa a Argentina? Y una de las cosas que me pasó cuando yo vine a visitar universidades, una de las razones por las que decidí venir a Northwestern, es que yo me acuerdo que yo me senté y empecé a hablar de esto a mis profesores, y me decían, no, esto es muy interesante. Y yo decía, pero no tienen miedo que se aplique solo a Argentina, y dice, digamos, esto es lo que es relevante para vos, capaz vos tenés mejor conocimiento de Argentina que nosotros, eso espero, pero después, una vez cuando escribís tu paper, después puedes aprender ciertas cosas que se pueden, digamos, aplicar a otros países con otras características. Entonces, digamos, a mí me parece que a mí lo que me llevó acá es tener ciertas motivaciones que me despertaron los profesores y los contenidos que vi en la UBA, y venir acá me dio, digamos, las herramientas para tratar de poder responder a estas preguntas. Así que muchas gracias por la invitación a contarles un poco sobre mi viaje y sobre mi investigación. No, muchísimas gracias a vos, Santi. No, muy, muy interesante, y obviamente un tema por demás pertinente para la realidad del país y demás. Así que, de nuevo, muchas gracias por el tiempo. Pasamos entonces al tercer expositor, Matías Sersósimo, quien fuera becario ProPai en el CIESE, lo recuerdo con Diego Weisman, entre otros profes. También fuera profesor de metodología de las ciencias y economía, otro profe del ciclo básico común del primer año de la carrera, y que también fuera ayudante en distintas materias como micro 2, en estadística 2, en econometría, en epistemología de la economía, entre otras tantas materias de la carrera de economía. Matías obviamente también es graduado de la facultad, continuó sus estudios de maestría en la Universidad Torcuato Di Itela, y actualmente está realizando su doctorado en la Universidad de Stanford. Así que, Mati, nuevamente muchísimas gracias por el tiempo, y te cedo la palabra. Bueno, gracias, Juli, por la introducción. Déjenme que... ¿Se ve ahí? A ver si puedo pasar. Perfecto. Bueno, nada, un poco como les contaba Juli, soy Matías, tengo 27 años, estoy haciendo el doctorado acá en Stanford, voy por mi 4º año arrancando, y también como hobby estoy haciendo una maestría en estadística, aprovechando las bondades de la universidad. Hice el grado en UBA, terminé en 2015, y después, bueno, hice la maestría en Di Itela, que me queda la tesis, y bueno, y después de la maestría vine directo para acá. Y un poco lo que
quiero compartirles un poco la historia, a diferencia quizá de Santi, yo vine con la idea de hacer algo, pero resulta que estoy haciendo algo completamente distinto a lo que vine a hacer, que me parece que es más la norma que venir ya con una idea y después y llevarla a cabo o desarrollar sobre eso. Entonces, un poco la pregunta que un poco hacía Juli antes de empezar con las presentaciones es por qué elegimos la universidad que elegimos, y manejado muy fuerte por Diego Weisman, mientras estaba en el CIESE, yo quería venir acá a hacer teoría, quería hacer diseño de mecanismos, y muy inspirado por un profe de acá, Al Roth, que es Premio Nobel de Economía, y básicamente lo que a mí me voló la cabeza es que el loco hacía teoría económica, teoría de decisión, o digamos una rama de la teoría de decisión, y el tipo salvaba vidas, y era como un salto enorme, porque lo que nosotros veíamos era no sé, el consumidor que maximizaba la utilidad o la firma que maximizaba los beneficios, y el tipo hacía teoría, como quizá estábamos haciendo nosotros a un nivel básico, pero salvaba, hacía todo esto el intercambio de órganos, cómo hacer que donde había en un contexto donde había 0 trasplantes por temas de incompatibilidad, empezaba a haber una cantidad positiva de trasplantes y le permitía a la gente básicamente seguir viviendo. O sea, y esta frase creo que es la manifestación suprema de la teoría al servicio del bienestar de las personas. Yo no quería venir acá a resolver modelos, yo quería venir acá a solucionar problemas. Y la única forma quizás que conocía yo era haciendo teoría. Pero bueno, las cosas cambian. Uno llega acá, digamos, llega a Stanford o a las universidades de acá, y el espectro de posibilidades que uno tiene se abre inconmensurablemente, digamos, ¿no? Y básicamente lo que estoy haciendo ahora es una mezcla muy rara de 3 cosas, que es inferencia causal, machine learning y experimentos. Y eso es algo que, digamos, todos los que hicimos la carrera más o menos hasta nuestra época y antes, sabemos que no hay mucho, o no había mucho en Argentina, por lo menos desde la economía no se abordaba mucho estos temas. Incluso también acá es algo que está recién, es medio, no sé si incipiente, pero está digamos, no es algo que aparece en todos los papers, ¿no? Inferencia causal sí, pero técnica de machine learning es algo medio nuevo, y el tema de experimentos más masivos, con muchas observaciones, con todo esto de las tech firms que tienen acceso a millones de datos, millones de usuarios, esto es algo medio moderno también. Y bueno, y justo tuve la suerte de que Stanford es un lugar increíble para hacer todas estas cosas. Entonces, lo que me pasó fue básicamente, yo hice el primer año del doctorado medio resignado, porque ya lo había visto casi todo en la maestría, y era bueno, sí, otra vez más de lo mismo, un poco quizás más intenso, pero era lo mismo, y entonces yo estaba viendo que, qué sé yo, uno se pone a ver las cosas de otros departamentos y ve que un curso que se llama Neural Networks, un curso que se llama Estadística Aplicada, no sé, 3, y cosas así, empieza a mirar para otros lados, y me empecé a meter en los departamentos de Computer Science y Estadística, que yo creo que son los mejores del mundo. No soy yo el único que lo creo, pero gente más autorizada que yo al respecto. De hecho, una profesora de ITELA me dijo, no pierdas la oportunidad de estudiar Estadística en Stanford, porque le saca mucha diferencia al resto. Un poco de autobombo también para la universidad que nos banca. Y bueno, y empecé a hacer cursos empezando con lo básico. Yo llegué acá y no sabía programar, gracias a que sabía abrir Stata, y ahora uso, no sé, básicamente me levanto y me acuesto a dormir habiendo escrito 1000 líneas de código por día. Básicamente aprendí un montón de lenguajes, R, Python, SQL, y aprendí un montón de teoría de estadística también. Y lo otro que estoy haciendo en tema más quizá del nicho de la economía es behavioral experimental, que eso es algo que todavía en algunos lugares, Argentina creo, en mi opinión, se mira un poco medio
medio que se desprecia, por decirlo de alguna manera, pero acá es muy distinto. Acá los tipos hacen teoría dura, y bueno, es un film más, digamos, ¿no? Y yo creo, esta sí es una opinión personal mía, creo que el faculty de Behavioral Experimental acá creo que es el mejor del mundo, y me siento completamente afortunado de tener ideas y poder discutirla con los profesores que están acá, y la verdad es que, nada, qué sé yo, fue una suerte increíble. Pero fíjense que yo había venido para trabajar con Al Roth, y Al Roth sí, tuve una clase con él, fui un par de veces a la oficina, pero después me cambié mi rumbo completamente. Y entonces, digamos, todo esto me dio un skill set, un entrenamiento un poco inusual. Básicamente, la exposición a los grupos de behavior, a los papers de behavior, a las clases, a las ideas, a Ser Array de Doug Bernheim, que es, digamos, el líder del Faculty de Behavioral en Stanford, me enseñó para decirlo concretamente, a estimar preferencias o a identificar preferencias o distintos componentes de las preferencias usando experimentos. Por ejemplo, cómo elicitar, le decimos acá, creencias, cómo elicitar preferencias de algo sobre otra cosa, sin necesidad de tener un modelo, básicamente partiendo de las decisiones de la gente. Y eso son lo que tiene un montón. La literatura está avanzada, tiene muchos detalles, y todo eso lo fui aprendiendo a partir de los grupos de behavioral acá. Después, en Computer Science, aprendí a hacer de cualquier cosa una variable. Por ejemplo, de una imagen uno puede extraer cosas, de un clip de audio uno puede extraer cosas. Una de las cosas que hice fue digamos, con el Banco Mundial, nos pasaron videos de gente, de tráfico, de tránsito en Nairobi, en Kenia, y la idea era extraer, a partir de los videos, extraer el comportamiento relevante de las personas para reducir digamos, los accidentes o el nivel de peligro en las rutas, digamos. Y todo eso hay que pasar el video por una neural network y saber bien qué extraerla de ahí, digamos, también cómo interpretarlo, entre otras cosas. Y después, con respecto a la inferencia causal, tengo también la suerte, la verdad que tuve mucha suerte en retrospectiva con todo lo que me fue pasando en el doctorado. Soy Research Assistant para Susan Ainsley, que es nada, no alcanzan palabras para describir lo que es esa mujer. Es increíble. Saben, no sé, de las personas más brillantes que me crucé en la vida. Y bueno, y ella está muy metida ahora, hace experimentos, digamos, masivos, pero a la vez estima treatment effects, o sea, digamos, si uno tiene un grupo de tratamiento, un grupo control, y hace algo, cuál es el efecto en cierto outcome, cierta variable del tratamiento que uno le interesa, que uno aplicó. Y hay un montón de cuestiones, como por ejemplo, qué pasa cuando la randomización sale mal, qué pasa cuando hay una variable que molesta, un montón de técnicas que quizás con datos observacionales no se pueden hacer o no tienen mucho sentido porque son pocos datos, pero acá, como tenemos millones de observaciones, hay mucho más espacio para aplicarlas. La verdad que entre la maestría en estadística y el trabajo estoy aprendiendo a hacer un montón de cosas que nada, ni siquiera hubiese pensado en hacer antes de venir. Y bueno, y medio como resultado, lo que estaba diciendo es una combinación de skills medio infrecuente, porque no necesariamente es mejor, porque como los chicos, por ejemplo, les describieron que estaban especializados en algún tema o en algunos temas, qué sé yo, más macro, más trade, más tipo de cambio, o más political economy, desarrollo, gobiernos, el efecto de los gobiernos en el desarrollo. Yo
no hago nada así como de un tema en particular, sino lo que hago es, hago métodos, contesto preguntas, digamos. Quizá no me interesa mucho, obviamente que sí me interesan temas, pero lo que estoy haciendo ahora es contestar preguntas de lo que venga, por decirlo de alguna manera. Justo en el lab de Susan estamos con una compañía que hace pagos online y también uno puede donar a través de esa compañía, de esa firma, y estamos estudiando los efectos de ofrecerle a la gente donar $1 a una organización, cómo impacta eso en las donaciones más grandes, digamos, ¿no? Entonces los tipos hicieron un experimento gigante de millones de observaciones donde a unos les mostraban ese pedido de donar $1 y a otros no. Entonces comparamos cómo es las donaciones, digamos, más grandes, más deliberadas, cómo cambian cuando uno fue expuesto a estos requests de donar $1. Y nada, es fantástico porque es una base de datos impresionante. Uno se divierte un montón, la verdad que yo me divierto un montón. Uno reniega también, porque no es todo lindo, pero nada. Y a pesar de que uno habla, digamos, mucho de métodos, de neural network, de experimentos masivos, todo, yo siempre parto de la premisa que Economics is the Science of Choice, de mi jefe Doug Bernheim, de mi advisor, y siempre tengo como brújula la economía. O sea, yo no es que hago un método por hacer o hago una neural network para ver qué da, digamos. Yo siempre las preguntas que intento responder o que me interesan tienen contenido económico, tienen gente, porque la economía es una ciencia social, y me interesa saber qué es lo que hace la gente. La gente hace muchas cosas y bueno, hay algunas sobre las que podemos dar respuesta usando todos estos métodos y un poco es lo que me interesa y lo que estoy haciendo. Y la verdad que después de los 2 primeros años del doctorado, que uno por lo menos en mi experiencia y la de algunos compañeros míos, que uno medio que no sabe qué hacer, o hace un curso de un field y le gusta, o hace un curso de otro y le gusta, y aparte está como esa idea que yo vine a hacer una cosa y resulta que ahora me gustan 5 cosas más. No la pasé tan bien como la estoy pasando ahora, que encontré un poco lo que me interesa, un poco mi nicho, que me divierto mucho más y nada, la verdad que estoy muy feliz de estar acá. Y bueno, nada, eso es todo. Y obviamente, si tienen cualquier duda, el Twitter es @tomberry y el mail mati_cersosimo, mi apellido, @stanford.edu. Cualquier duda que tengan, me escriben y encantado de contestarles. Bueno, Mati, muchísimas gracias por la presentación, por el fondo de pantalla también. Te agradecemos también por eso. La verdad que si queríamos que la charla fuese motivadora, sinceramente lo estamos logrando. Les agradezco mucho a los tres y me complican un poco esta segunda parte porque varias de las preguntas que tenía para realizarles es como que en parte ya las fueron contestando. Estaba pensando en cuáles eran sus variables de decisión a la hora de ir, si iban con alguna línea de investigación ya pautada o ir a ver de algún modo que iba surgiendo allá, qué temas les interesaban, si iban a buscar un profesor o algo en particular. Bueno, algunas de esas, algunos de ustedes las fueron contestando de forma, digamos, alternada, y la verdad es que dotaron de un montón de información, y obviamente son más que bienvenidos y bienvenidas a ampliar con respecto a todo ese tema, ¿no? ¿Cuáles fueron sus variables a la hora de decidir la universidad? Sí, una pregunta que, digamos, surge, perdón el pragmatismo, pero es parte también, creo yo, del interés de la charla, es cómo fue ese proceso de llegar hasta las distintas universidades donde ustedes están, ¿no? ¿Cómo fue el proceso a la hora de aplicar? ¿Qué exámenes tuvieron que rendir? ¿Cuál es la importancia de esos exámenes? Si esa universidad a la que fueron es la única a la que aplicaron. Nos pueden contar también un poquito más de qué los llevó a la hora de decidir esas universidades. Mucho hablaron de las materias,
mucho hablaron también de las líneas de investigación. ¿Qué importancia tiene el hecho de también, y además de ir a estudiar, es una decisión de vida, ir a vivir 5 o 6 años afuera? ¿Qué importancia tiene eso? Alguna vez un profe titular muy amigo de acá, de la casa, lo voy a citar, a Oscar Cetrángulo, me dijo: el día que vayas a estudiar no solamente mires la universidad, sino también un lugar donde quieras vivir, con lo cual esa quizás también es otro punto a la hora de evaluar, por sí o por no, pero digo, contarnos un poco cómo fue todo ese proceso, con cuánto tiempo lo empezaron a planear, cuál fue la incertidumbre que tuvieron, que es un poco la incertidumbre que entiendo van a tener el resto de los chicos que van a ir guiándolos en la experiencia. Y acá sí, discúlpenme, no hay orden, los escuchamos a ustedes como ustedes prefieran. A ver, si quieren, arranco yo. Fueron muchas preguntas. Arrancamos por, digamos, yo creo que a la hora de aplicar a un doctorado acá, para venir a estudiar, en general las aplicaciones empiezan a cerrar en diciembre, o finales de noviembre, principios de diciembre, y terminan, las últimas cierran a principio del año siguiente. Entonces, uno en general, el proceso de aplicación lo arranca casi un año antes, digamos, con la decisión de aplicar, porque hay muchos, viniendo de Argentina, hay muchos temas burocráticos que hay que, digamos, llevar a cabo. Yo recuerdo tener que legalizar el título, traducirlo, el plan de estudios, entonces empecé a tener una papeleta así llena de cosas certificadas por Cancillería, traducidas con un traductor oficial. Y después, en general, hay que rendir 2 exámenes. Creo que ahora capaz están cambiando un poco el requerimiento de esos exámenes, pero en general hay que rendir el GRE, el GRE y el TOEFL. La importancia, creo que en ninguna universidad, o muy pocas universidades dicen, este es el puntaje que necesitamos. O sea, si sacas menos que este umbral, no, ni vamos a considerarte. Creo que no, en general no hay reglas muy fuertes, pero digamos, es un requisito que lleva su tiempo. Yo creo que son exámenes, especialmente el GRE es un examen de inglés y matemática. El nivel de matemática no es alto, o sea, digamos, es mucha álgebra, es resolver ecuaciones, digamos, no hay un grado de complejidad muy alto en la matemática, pero es un examen que tiene una restricción de tiempo, entonces hay que aprender a entrenarse el cerebro a resolver 40 o no puedo decir, 20 preguntas en 20 minutos, y en general, digamos, la gente te recomienda, o te dicen, o digamos, si uno googlea cuánto es el puntaje que tenés que sacarte, te dicen, y a lo sumo puedes tener 2 o 3 mal, como mucho. Y si puedes tener puntaje ideal, mejor. Entonces, digamos, lleva su tiempo. A mí me llevó, creo que 2 meses entrenar mi cerebro para estar completamente confiado de poder ir a rendir bien. Y entonces, digamos, es un estrés, entonces hay que, digamos, planear con tiempo rendir ese examen. Y después, digamos, una parte importante del proceso de aplicaciones son las cartas de recomendación, que en general las universidades te tienen 2 o 3. De nuevo, son cartas de recomendación que no ves, nunca las vas a leer, pero vienen en general de profesores con los que trabajaste, o profesores que tomaste su clase, digamos, y ahí, digamos, hay que tratar de construir una linda relación con algún profesor, capaz trabajar en un paper juntos, o capaz no, capaz, yo creo que una de mis cartas de recomendación fue un profesor mío que tomé sus clases, me fue bien, charlamos un par de veces, pero no mucho más. Y yo creo que el proceso de aplicación tiene cierto componente aleatorio. Pues yo me acuerdo cuando yo estaba preparando todo mi proceso de aplicación y hablando con mis distintos advisors, distintos profesores con los que yo había charlado en Argentina, me dijeron,
vos seguro entrás a la universidad A y B, y me dijeron, yo de vos no mando la aplicación a Northwestern porque no vas a entrar. No vas a entrar, seguro que no. Y creo que Northwestern fue la primera que me aceptó, y me llegó el bochazo de las otras dos también 2 días después. Entonces, digamos, hay cierta aleatoriedad. Y yo creo que cuando decidí venir acá, me pasó que, digamos, vine a visitarlas. Las universidades en general te invitan, una vez que te aceptan, te invitan a conocerlas, y incluso te pagan parte del viaje, o te acomodan de alguna manera. Y vine acá y, digamos, me cautivó el edificio, hablé con los profesores, me cayeron muy bien. Pero yo me acuerdo que cuando había aplicado acá dije, quiero trabajar con este profesor. Dije, quiero trabajar sí o sí con él. Y me pasó algo parecido a lo que contaba Mati. Interactué, o sea, al final vine acá y empecé a interactuar con él, y con las cosas que aprendí el primer y segundo año me di cuenta que no tenía mucho feeling con él, capaz quería hacer otras cosas, y aunque yo dije que tenía ciertas preguntas que siempre me pregunté, y que siempre quise capaz acercarme a una respuesta, cuando vine acá aprendí herramientas y charlé con otra gente que, digamos, estoy tratando de resolver las mismas preguntas, pero desde otro enfoque completamente, con otras herramientas. Y estoy de acuerdo en lo que decías, Julián, que a mí me lo dijo algo muy similar, me lo dijo Kike Kawamura, me dijo, el doctorado no es solo inversión. Hay muchas veces que la gente solo lo piensa como, bueno, son 5 o 6 años que voy a trabajar e invertir en mi conocimiento. Kike me dijo, no es solo inversión, sino que también es consumo. Que vos tenés que estar en una ciudad que te guste, que, digamos, que puedas consumir, digamos, la vida cultural, que te tiene que, digamos, de alguna manera hacer sentir bien, tener un lindo balance entre lo que trabajás y tu vida. Y la verdad que a mí, Chicago, en ese sentido, a mí me encantó. En enero y febrero me congelo, pero en general a mí me encanta. Buenísimo, de nuevo, muchas gracias. No sé si alguno quería aportar algo más con respecto al tema, si no, digo, sigo si no con las preguntas, pues la verdad es que quedó clarísimo. Y antes que nada, digo, a los tres, ¿no? Agradecerles la humildad, la frescura con la que hablan, ¿no? Digo, otro de los objetivos era que la charla fuese distendida, y también, digo, está saliendo. La verdad que, de nuevo, millones de gracias, y como alguna de las reflexiones, en parte que quería que los tres nos pudieran explayar un poco, es cuáles serían, ¿no?, las recomendaciones finales, o qué tipo de sugerencia le podrían hacer a alguien que está como el tramo final de su carrera, o haciendo una maestría, y que está viendo la posibilidad o de quedarse en el país. Sabemos que mucha gente está decidiendo continuar su vida en el exterior, digo, en este caso, elegir una carrera doctoral en una universidad. Digo, ¿qué recomendaciones, qué consejos, digo, lo que sea, ¿no? Con total franqueza, cualquier tipo de opinión que quieran emitir, sepan que del otro lado hay estudiantes que lo van a estar escuchando, y van a tomar eso como un consejo seguramente para una decisión importante en el resto de su vida, ¿no? Yo creo que en respecto al proceso de aplicación, mucho más para agregar de lo que dijo Santiago no hay. Creo que hubiese dicho yo lo mismo, y como recomendación por ahí, ya lo dijo él, pero como organizarse con tiempo, porque es largo, y es más largo por ahí ya más tiempo de lo que parece. Entonces eso me parece clave. Y después, capaz un poco repito lo que dijo él, o lo que ya habían dicho antes, pero como a la hora de elegir universidad pasa mucho esto, de que por ahí vos como venís estudiando un tema y crees que te interesa un tema, y después por ahí llegás. A mí me pasó que como
hay cosas que estudian profesores acá en esta universidad que son cosas que yo ni siquiera sabía que había gente que hacía eso. Es como, entonces como que digo, ¿cómo yo iba a venir por esto si ni siquiera, o sea, sí, vos podés buscar, googlear, leer, pero hay como un montón de cosas que no, por ahí no lo ves en donde estudiaste, entonces como que ni siquiera sabés que hay gente que hace eso, y es como que el universo de posibilidades se expande, entonces es como que a veces me parece que sí te puedes mantener en una línea, pero obviamente no se van a, como se van a agrandar los temas y probablemente no termines siendo lo mismo. Igual eso no quiere decir que está bueno elegir una universidad donde haya faculty que trabaje en temas o áreas que te interesen. Otra cosa que por ahí me parece importante es no, o sea, que haya a veces esto de que vos decís de un profe, o sea, sí está bueno, pero también los profesores a veces se van o por ahí como decían, capaz no es el feeling con esa persona que vos creías, entonces como que a veces no está tan bueno como casarse con un investigador en particular porque no sabes cómo va a terminar, entonces a mí me pareció importante como encontrar una universidad que tenga varias personas como trabajando en temas que a mí me parezcan relevantes, entonces como que bueno, algo va a andar por ahí, digamos, pero no es solamente como un profesor en particular, eso me parece que está bueno. Y lo que decían del lugar para vivir, sí, yo no, creo que no debe estar bueno son varios años en un lugar que no te gusta. En mi caso fue una sorpresa, Davis es un lugar muy chiquito y a mí me encantaba vivir en Buenos Aires, en un lugar grande, y como que al principio dije, no sé cómo va a salir esto, o sea, tuve suerte, ahora me encanta vivir en un lugar chico, pero no sé si ahí mi consejo es el mejor, porque yo en realidad no sé si un poco lo seguí, porque como que dije, bueno, voy a pesar de que por ahí no estaba tan convencida de que sea un lugar chico, y al final me terminó gustando y ya estoy feliz acá. Pero sí, hay que pensarlo esto también, como, bueno, voy a estar varios años viviendo ahí y me tiene que resultar atractivo, por lo menos por algo, ese lugar. Más que nada hablar de poniéndome quizás en mi propia piel 4 años o 5 años antes, o viendo quizás varios chicos siempre por Twitter que me preguntan y qué harías, que no. Y hay dos cosas o dos mensajes que me interesaría que queden. El primero es que aprovechen las oportunidades que justo este submundo que es la economía que les brinda para digo, la parte académica, ¿no? Me refiero, si están considerando la posibilidad de hacer un doctorado, aprovechen porque uno no se imagina, o sea, qué sé yo, escucha Harvard, MIT, Stanford, Northwestern, UC Davis, UCLA, escucha o mira mismo los profesores que hicieron su doctorado, no sé, 40 años antes en estos lugares, y medio que se vuelve loco y lo ve inalcanzable, y la realidad es que las maestrías de Argentina dan una plataforma que es, y esto quiero que se interprete bien, es muy bajo el costo, o digamos el costo relativo de terminar en un lugar que es increíble. Es como qué sé yo, es como ir a jugar al PSG, por decir algo, ¿no? Y tenemos toda esta estructura que quizá, hay que ser justo, está bastante concentrada en Buenos Aires, que es un trampolín directo hacia estudiar en lugares increíbles, ya sea que uno venga de la UBA, de Ditela, de San Andrés, de La Plata, etc. La cantidad no sé si hubo un estudio hace poco que hicieron los de San Andrés, que la cantidad de gente de argentinos ubicados en universidades top del mundo es absurdamente alta, digamos, ¿no? Y uno piensa en cómo emigran los demás, o cómo se van a buscar mejores oportunidades quizás las demás personas, y es un proceso que depende mucho más de la suerte, depende de conocer al lugar correcto, o estar en el lugar indicado, y conocer a las personas indicadas, depende de cuánto capital tenga uno antes de emprender ese trayecto. Y esto, si bien obviamente correlaciona bastante alto con digamos, qué sé yo, el nivel de ingreso que tiene uno antes de hacerlo, o digamos, no es que es para cualquiera realmente, pero es bastante igualador en ese sentido. En mi caso, yo soy el primer universitario de mi familia,
Nunca, no sé, clase media normal, zona oeste, tuve buena educación, buena crianza, fui a la UBA, hice la mía, conocí a personas increíbles, acérquense a los profesores, porque la verdad que el equipo que hay ahí es impresionante, se me ocurren de los que me crucé, Diego Weisman, Heyman, Rossi, que ahora no está, pero está Alan, qué sé yo, Diego Parrás también, excelente. Acérquense, métanse, aprovechen, charlen. Los profesores siempre están encantados de ayudar, de dar consejos, de orientar. Eso es algo que a mí, qué sé yo, me sirvió. Yo la verdad que de vuelta, yo no conocía a nadie y me llevé un montón de amigos, un montón de contactos profesionales y la oportunidad de seguir estudiando y nada, tener esta chance de estar acá, que es un lugar magnífico, digamos. No se lo tengo que contar yo, agarran, googlean Stanford, y es increíble, digamos, y así como Stanford, cualquiera de las universidades de acá, pero en serio el premio es muy grande y nada, siempre es bueno entender que es relativamente más fácil acceder a un premio tan grande en este submundo que de otros lados, y nada, me parece que está bueno tener eso en cuenta también. Nada, bueno. Yo de mi parte no tengo mucho más para decir, más que agradecerles por el tiempo, que sé que no es mucho el que tienen. La charla, la verdad es que creo que cumplió todos los objetivos. Fue por demás motivadora y hasta les diría que emocionante. Yo comparto cada una de las palabras que cada uno dijeron, ¿no? Agradecerles en nombre de la facultad. Digo, no tengo duda que gente como ustedes es un motivo de orgullo para una universidad pública. Digo, están en lugares de frontera, literalmente, donde es la frontera del conocimiento a nivel planeta, y es un placer saber que estuvieron por los pasillos de una sede del ciclo básico común, que estuvieron como ayudantes en las materias que hoy por hoy cursan el resto de los chicos, que estuvieron investigando en los distintos centros que cuando uno sale por esta puerta encuentra, que se estuvieron codeando con esos profes. Creo que es un mimo también, no solo para el resto de los chicos, sino también para nuestros profesores, ¿no? Que son, digo, espectaculares lo que tenemos. Y la verdad que, nada, de nuevo, muchísimas gracias. Nuevamente decirles que son un orgullo de la universidad pública, sin lugar a dudas. Pedirles disculpas a los organizadores de la ECON por la informalidad de la charla. Yo sé que probablemente había que hacer algo mucho más estructurado y todo eso, pero sin lugar a dudas no hubiese tenido el valor y la comodidad que tuvieron, que tuvo todo este punto, para que ustedes con total franqueza, humildad y sobre todo con la cotidianeidad de lo que es su experiencia, creo yo que lo que más va a nutrir a todos los oyentes de la charla. De nuevo, muchísimas gracias. Gracias a toda la gente del IEP que nos dio una mano con la organización y del Departamento de Economía, a las autoridades, al Centro de Estudiantes, a todos en la Facu que nos ayudaron, y sobre todo, Soki, Santi, Mati, muchísimas gracias a ustedes, y no tengo dudas que nos vamos a estar cruzando por los pasillos de acá de la Facu cuando estén volviendo para Buenos Aires, probablemente a dar alguna charla, algún seminario, a dar una ayudantía en un curso, o a volver a dar clases probablemente. Digo, no tengo dudas que nos vamos a volver a cruzar. Así que, de nuevo, 1.000.000 de gracias a los tres.